Vamos a buscar, hermanos, primero los Corintios 15 y nos vamos a ir de 5 en 5 hasta acabar el capítulo. Primero los Corintios 15, 5 en 5. Amén. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles. Y el último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Sin embargo, haya sido yo o ellos, así predicamos y así creyeron ustedes. Ahora bien, si se predica que Cristo ha resucitado de entre los muertos, ¿cómo dicen algunos entre ustedes que no hay resurrección de los muertos? Y si no hay resurrección de muertos, entonces ni siquiera Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, vana es entonces nuestra predicación, y vana también la fe de ustedes. Aún más, somos hallados testigos falsos de Dios, porque hemos testificado contra Dios que Él resucitó a Cristo, a quien no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Y si no hay resurrección de los muertos, entonces Cristo no ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, entonces la fe de ustedes es inútil y todavía son culpables de sus pecados. En ese caso, todos los que murieron creyendo en Cristo están perdidos. Y si nuestra esperanza en Cristo es solo para esta vida, somos los más dignos de lástima de todo el mundo. Lo cierto es que Cristo sí resucitó de los muertos. Él es el primer fruto de una gran cosecha, el primero de todos los que murieron. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Luego el fin, cuando entregue el reino a Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte, porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a Él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a Él todas las cosas. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a Él. Todas las cosas para que Dios sea todo en todos. De otro modo, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos, si en ninguna manera los muertos resucitan? ¿Por qué pues se bautizan por los muertos? ¿Y por qué nosotros peligramos a toda hora? Les aseguro, hermanos, por la satisfacción que siento por ustedes en Cristo Jesús nuestro Señor, que cada día estoy en peligro de muerte. Si por motivos humanos luché contra fieras y Éfeso, ¿de qué me aprovecha? Si los muertos no resucitan, comamos y bebemos, que mañana moriremos. No se dejan engañar. Las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Sean sobrios como conviene y dejen de pecar, porque algunos no tienen conocimiento de Dios,
Para vergüenza de ustedes lo digo. Pero alguien dirá, ¿cómo resucitan los muertos? ¿Y con qué clase de cuerpo vienen? Necio. Oh, Insensato. Lo que tú siembras no es vivificado si no muere. Y lo que siembras, no siembras el cuerpo que llegará a ser, sino un grano desnudo de trigo o de algún otro. Pero Dios le da un cuerpo como Él quiso, y a cada una de las semillas su propio cuerpo. No toda la carne es la misma carne, sino que una es humana, otra carne de bestias, otra carne de aves y otra de peces. Y hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales, pero una, en verdad, es la gloria de los celestiales y otra, la de los terrenales. Una es la gloria del sol, otra la gloria de la luna y otra la gloria de las estrellas, pues una estrella es diferente de otra en gloria. Así también en la resurrección de los muertos se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción, se siembra en deshonra, resucitará en gloria, se siembra en debilidad, resucitará en poder, se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Así también está escrito, fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente, el postrer, Adán, espíritu vivificante. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra terrenal, el segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. ¿Cuál el terrenal? También los terrenales. Y cuál el celestial, también los celestiales. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. así que les digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la trompeta final. Pues la trompeta sonará y los muertos resucitarán incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. Pero cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: derrota ha sido la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde, oh sepulcro, tu aguijón? El aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado es la ley. Pero gracias a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, mis queridos hermanos, manténganse firmes e inconmovibles, progresando siempre en la obra del Señor, conscientes de que su trabajo en el Señor no es en vano. Amén. 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 Y el Señor resucitó. Aleluya. El mensaje de hoy se titula Él vive. Resurrección viene del latín resurrectio y es la acción de resucitar. Por antonomasia es la resurrección de Jesucristo. Resucitar viene del latín resuscitare, que puede entenderse como despertar, y según el diccionario es volver a la vida a un muerto. Dicho de una persona, volver a la vida. A lo largo de la historia ha habido muchos detractores de la resurrección, que han dicho que Jesucristo no murió en la cruz y solo estaba moribundo. Parecían ignorar que los romanos llevaban 3 siglos practicándola. La crucifixión fue utilizada por los romanos como un medio de intimidar a los pueblos conquistados. Una pena capital diseñada para producir un castigo lento, con sufrimiento excesivo. Los médicos que han descrito la crucifixión de Jesucristo mencionan que la muerte incluye muchos factores, tanto emocionales como físicos, y nosotros tomamos en cuenta los espirituales. Las piernas se clavaban lateralmente una sobre la otra, con un clavo de aproximadamente 18 centímetros, mi cuarta mide 20, que penetraban entre la tibia y el tendón de Aquiles.
para así hacer mucho más difícil el poder sostenerse, aumentando el dolor de los reos, cuando trataban de erguirse para poder respirar. En los brazos, el clavo se introducía en las muñecas, ya que las manos no podían soportar el peso del cuerpo. Sí, y nosotros hemos visto que siempre lo representan aquí, pero cabe hacer notar que para los judíos y romanos, la mano incluía el antebrazo. El clavo de las manos medía aproximadamente 13 centímetros y se clavaba entre el radio y los metacarpianos para afectar el nervio sensorial motor, lo cual también producía un dolor muy intenso. Y si tienes el síndrome del túnel metacarpiano, sabes que duele. Bueno, imagínate lo que sería que te clavaran ahí un clavo de 18 centímetros. Al tratar de levantar el cuerpo para respirar, pues el dolor se incrementaba, ya que con el peso del cuerpo y los hombros extendidos se complicaba la respiración. Esta posición mantenía al crucificado en un estado de inhalación, y así la exhalación le era demasiado dificultosa, por lo que se estaba ahogando constantemente. Al tratar de respirar, levantaba su cuerpo, lo que desgarraba los tobillos o las manos, además del constante dolor de la espalda que había sido latillada, raspando contra la cruz. Médicamente, la muerte de Jesucristo se debió a un shock hipovolémico, que es una afección de emergencia en la cual la pérdida grave de sangre o de otro líquido hace que el corazón sea incapaz de bombear suficiente sangre al cuerpo. Debido a la incapacidad del corazón para suministrar suficiente sangre al cuerpo, aunado a la poca oxigenación suministrada por la mala respiración y el desangramiento, se producen calambres en todo el cuerpo, asfixia por agotamiento y probablemente un agudo paro cardíaco. Para rematar, a los condenados se les rompían las piernas a golpes, acelerando así la asfixia, pues al no poderse sostener para respirar, morían ahogados con su propio peso, en un terrible dolor. Pero sabemos que cuando llegaron a Cristo, ya estaba muerto. Por eso no se las rompieron. Vean el Salmo 34:20. Amén. Él guarda todos sus huesos, ni uno de ellos se quebrantado. Entonces estaba profetizado que ninguno de sus huesos sería quebrantado. Después de romperle las piernas, era común dar un golpe de gracia a los condenados, con una lanza en el corazón. Pero como Jesucristo ya estaba muerto, y solo para asegurarse de su muerte, le clavaron la lanza en el costado. Al atravesar su pulmón, salió agua con un poco de sangre. Médicamente, esto es una señal de la asfixia ocurrida y el total desangramiento. Las tradiciones modernas relacionadas con el domingo de Pascua, que tienen que ver con el conejo, los coloridos huevos de Pascua y la búsqueda de los mismos, son producto de que la Iglesia romana, una vez más, tratando de que el cristianismo fuese más atractivo, sincretizó la celebración de la resurrección de Jesucristo con diversas celebraciones rituales de la primavera. Pero bíblicamente no hay conexión alguna entre la resurrección de Jesucristo y dichos rituales de fertilidad. Por eso el conejo, porque los conejos ya sabemos cómo se reproducen. De ahí el dicho que se reproduce como conejo. La palabra Pascua proviene del latín vulgar Pascua. Esta del latín Pascha, que viene del griego Pascha, que es tomado del hebreo Pesaj, pasaje de largo. Sin embargo, el día en que celebramos la resurrección, lo llamamos Domingo de Resurrección por ser más apropiado y bíblico.
Y por cierto, tomando el calendario hebreo y haciendo cuentas, este domingo de resurrección coincide con el domingo de la resurrección de Cristo. ¿Y qué es lo que celebramos cada domingo? Pues vamos a ver 3 puntos. Celebramos una tumba sin cadáver. Lucas 24, del 1 al 3. Amén. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. ¿Lucas? Ay, estoy en Salmos. Sí, sí. Amén. Pero el primer día de la semana, el rayar del alba, las mujeres vinieron al sepulcro trayendo las especies aromáticas que habían preparado. Encontraron que la piedra había sido removido del sepulcro, y cuando entraron no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Amén. Por esto, tradicionalmente en muchas iglesias las mujeres visten de blanco el domingo de resurrección y el culto de resurrección es a las 6 de la mañana. Bueno, es una bonita tradición, pero no deja de ser una tradición. Eso no nos hace más santos ni menos santos. Dice, muy temprano por la mañana. El original dice muy de mañana. Y la mención de varias mujeres que nos da Lucas contrasta con la visita de María Magdalena que nos da Juan 20 del 1 al 10. ¿Del 1 al qué? 10. Amén. El primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro al sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba a Jesús, y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí, y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó, porque aún no habían entendido la escritura que era necesario que el que resucitase de los muertos, y volvieron los discípulos a los suyos. Amén. Amén. Y aquí voy a abrir una ventana. Seguramente algunos de ustedes han encontrado en internet que el que los lienzos estuvieran de tal forma era un mensaje de parte de Jesús de que iba a regresar. Lo consulté con un rabino y me dijo que me lo dijo con palabras muy fuertes, pero me dijo que era una perfecta tontería, que eso no es cierto. Sin embargo, por internet ha corrido este mito de que lo dejó los lienzos de tal manera y que eso significaba que iba a volver. No existe tal costumbre en el judaísmo y los rabinos dicen, esos son cuentos. Muy ordenado, nada más. Ajá. Son cuentos, es lo que dicen los rabinos. Entonces regresamos al mensaje. Lucas nos dice las mujeres, mientras que Juan nos dice que fue María Magdalena. ¿Por qué esta discrepancia entre un evangelio y otro? Y ahora quien dice, no, ya ves cómo hay contradicciones. No, no hay contradicciones. Es la historia de los ciegos viendo el elefante. A quien le tocó palpar la trompa dijo que era una manguera. Quien tocó un costado dijo que era la pared. Quien le tocó la cola dijo, esto es para sacudir. Depende en dónde estoy parado y qué es lo que quiero narrarte.
que es lo que para mí fue importante de la situación. Entonces no hay contradicción. Fueron varias mujeres, sí, y también fue María Magdalena entre ellas. Corrieron todas, sí, y María Magdalena dijo: se han llevado el cuerpo del Señor. Simplemente un evangelio me está dando una información y el otro me la amplía. Y si tomo todos los evangelios, pues tengo mayor información al respecto. Entonces las mujeres tuvieron que esperar hasta que pasara el Shabbat para visitar la tumba. Si no lo hubieran hecho así, habrían quebrantado las tradiciones del sábado que prohíben el trabajo. Seguramente las mujeres que observaron cómo murió Jesús siguieron a José de Arimatea y pusieron atención a la tumba en que puso el cuerpo. Se apresuraron a preparar especias y perfumes a fin de embalsamar el cadáver, ungirle la cabeza, el rostro, las heridas de las manos y los pies, y esparcir las especias aromáticas por el cuerpo del Señor, después de que el sábado ya hubiera pasado. Sabemos que José de Arimatea y Nicodemo ya lo habían hecho, ya habían preparado el cuerpo. Y es bien curioso, los discípulos a quienes todo el tiempo habían visto con Jesús, no estuvieron presentes. Cuando dicen: no, es que Judas fue un traidor, yo digo: no, todos fueron traidores. Judas fue el que lo entregó. Oye, ¿por qué Judas? Es que a Judas el Señor dijo: ¿va a ser Judas? No. Si Judas se arrepiente y no nada más tiene el remordimiento, hubiera sido perdonado. Y entonces estaríamos hablando de otro. Si Judas se hubiera arrepentido, igual tendríamos escrito una situación como cuando Jesús restauró a Pedro en el ministerio. Porque Pedro dijo que no era su discípulo. Y lo que confiesas con tu boca, así es. Pedro tuvo que ser restaurado al discipulado. Entonces las mujeres sí vieron dónde habían llevado a Jesús, pero no sabían que José de Arimatea y Nicodemo ya habían preparado el cuerpo. Ahora, José de Arimatea y Nicodemo, al preparar el cuerpo, se hicieron inmundos conforme a la ley y no pudieron celebrar Pesaj. Entonces dejaron de ser discípulos de la secreta para ser discípulos que están dando testimonio abiertamente, y un testimonio muy fuerte porque eran miembros del Sanedrín. Entonces el testimonio de ellos fue bastante estruendoso, por decir algo. El caso es que el domingo, el primer día de la semana, lo que los cristianos estamos celebrando es la resurrección de Cristo. No es que hayamos cambiado el día de reposo al domingo, no. El domingo celebramos la resurrección de Cristo. Cada domingo es lo que nosotros celebramos. ¿Por qué? Porque el cuerpo de Cristo no pudo ser retenido en la tumba. Irónicamente, Barrabás parece haber sido culpable del mismo crimen por el cual Jesús fue acusado. Sin embargo, votaron porque dejaran libre a Barrabás. Y Barrabás, si vemos el nombre, podemos ver que era Bar-Abás. Y se puede ver como Bar-Rabás, hijo Bar-Rabás de un rabino. Se puede dar esa interpretación al nombre de Barrabás. Bueno, Barrabás había estado involucrado en un levantamiento contra el gobierno en el que los hombres habían sido asesinados. Cuando los líderes judíos eligieron a Barrabás, el insurrecto, mostraron dónde estaban sus verdaderas simpatías. Ellos querían un revolucionario, revelando la hipocresía de sus cargos contra Jesús. Se ha sugerido que las mujeres fueron a una tumba equivocada. Pero es increíble que tanto ellas como los visitantes posteriores pudieran haber errado al respecto. La tumba de José de Arimatea, sabemos que era una tumba nueva.
No habían enterrado ahí a nadie. Las mujeres pusieron atención en dónde habían puesto al maestro. El Sanedrín había pedido que se pusiera una guardia para impedir que el cuerpo fuera robado. Había sido cubierta con una piedra. Entonces, eso de que las mujeres se equivocaron son ganas de no querer reconocer la resurrección. La tumba está vacía porque Él vive. Y otra ventana. Hoy en día en los viajes a Jerusalén sí hay una tumba del Santo Sepulcro. ¿Según quién? Realmente no pueden asegurar que esa tumba fue donde Jesús estuvo enterrado. Así como que encontraron la cruz verdadera 3 siglos después, que es cuando la mamá de Constantino va para allá. Por favor. Los romanos usaban y reutilizaban los maderos con los que crucificaban a la gente. La cruz en la que crucificaron a Cristo la usaron N veces más hasta que se pudrió la madera o se deshizo. Cerramos la ventana. Segundo punto, resucitó y vive. Eso es lo que celebramos cada domingo. Lucas 24, 4 al 7. Amén. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas 2 varones con vestiduras resplandecientes. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al 3er día. Amén. Este perplejas habla de estar confundido, estar desconcertado. Y el bajar el rostro a tierra era una señal de respeto y reverencia. Así lo da a entender, y una vez más la gramática, es odiosa la gramática, pero es muy útil. En el original griego, este es un participio de presente, que en el griego lo que está indicando es una acción continua. Y donde dice ha resucitado, la palabra que utiliza el griego es se ha levantado, ha despertado. También puede ser ha resucitado. Y los ángeles son parte de esa nube de testigos que menciona el autor de la epístola a los Hebreos. Vean Hebreos 12:1. Por tanto, es uno nada más. Amén. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Amén. Entonces, esta nube de testigos que nos rodea es el mundo espiritual. Están los ángeles caídos, pero también están los ángeles que siguen sirviendo a Dios. Y están viendo si los hijos de Dios le estamos dando la honra a Dios o, como los discípulos, lo estamos traicionando y estamos fallando en aquello a lo que fuimos llamados. Bueno, estos 2 varones de vestiduras blancas eran ángeles. De esta nube de testigos de las que habla el autor a los Hebreos. Y vemos que los ángeles tienen buena memoria. Pues recuerdan lo que Jesús le había dicho a sus discípulos. Mateo 17, 22 al 23. Mientras andaban juntos por Galilea, Jesús les dijo: el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres. Lo matarán y al 3er día resucitará.
y ellos se entristecieron mucho. Amén. Entonces, se los dijo a sus discípulos, los ángeles fueron testigos, y les dice, pues si ya se los había dicho. A las mujeres no tenían el Espíritu Santo en ese momento, pero quien ha nacido de nuevo puede confiar que Él traerá a la memoria lo que sea necesario decir. Marcos 13, 10 al 11. Y es necesario que el Evangelio sea predicado antes a todas las naciones. Pero cuando os trajeren para entregaros, no os preocupéis por lo que habéis de decir, ni lo penséis, sino lo que os fuere dado en aquella hora, eso hablad, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu Santo. Amén. Amén. Sin embargo, si no eres diligente en el estudio de las Escrituras, ¿qué citas bíblicas puede recordarte el Espíritu Santo en tus momentos de necesidad? Si solamente sabes Juan 3:16, pues ¿de dónde va a sacar el Espíritu Santo para recordarte algo? Sin embargo, si has leído la Biblia, aunque como algunos dicen, no, es que yo tengo memoria de teflón, sí, tu memoria puede ser de teflón. Pero si tú has leído la Biblia, el Espíritu Santo sabe en qué neurona que no estás utilizando está guardada la información que en ese momento necesitas. Y va a hacer que te llegue la cita bíblica. Y de repente vas a decir, ay caray, si esa cita bíblica no es de las que yo me sé de memoria. Pues no, pero el Espíritu Santo sabe en qué neurona tienes guardada la información y te lo va a traer. Pero, pues tienes que conocer las Escrituras. No nada más Juan 3:16 o el Salmo 23. Lo que sí puedes recordar es que Él ha resucitado. Y como dice el himno, porque Él vive, triunfaré mañana. Pero es necesario que tomes tu cruz y le sigas. Marcos 8:34. Amén. Y llamando a la gente y a sus discípulos, les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Amén. Y esto hay que hacerlo cada día. Uno de mis profesores en el seminario, Ricardo Garrett, decía, la fe de hoy no te sirve mañana. Tú necesitas tener fe mañana. La decisión que hiciste hoy no te sirve mañana. Tú tienes que decidir mañana una vez más. Entonces, día con día yo tengo que decidir seguir a Cristo y obedecerlo. Es necesario que seas obediente y cumplas sus órdenes. Primera de Pedro 4:10. Amén. Según cada uno ha recibido un don especial, úselo sirviéndose los unos a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Entonces, cada uno de nosotros ha recibido al menos un don. Y con ese don tenemos que servirnos los unos a los otros. Tenemos que edificar al cuerpo de Cristo. Tenemos que extender el reino. Hechos 1, del 7 al 8. Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Amén. Amén. Y muchos pueden pensar, recibiré poder, voy a ser como Superman. No, Amén. no. El poder que estás recibiendo es para compartir las buenas nuevas de salvación. Es para ser testigo. Es para que te dejes usar a través del don que recibiste por el Espíritu Santo. ¿Qué otra cosa es lo que sabes? Pues sabemos que las mujeres no le hallaron en la tumba en que José de Arimatea le depositó. La tumba está vacía porque Él vive.
¿Qué otra cosa celebramos el domingo? Proclamar las buenas nuevas. Lucas 24, del 8 al 10. Amén. Entonces ellas se acordaron de sus palabras y volviendo del sepulcro dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Eran María Magdalena y Juana y María, madre de Jacobo, y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Amén. Más, ya, ¿verdad? Así. Dieron nuevas. Y en inglés esto funciona muy bien porque news son noticias y también nuevas. Lo que dice el griego es apangelo, contar, referir, relatar, anunciar, declarar, proclamar, informar y aún puede ser confesar. Y tienen un sufijo que se parece a evangelion, que son las buenas nuevas, el evangelio. Las mujeres contaron todo lo que vivieron en su visita a la tumba. A los 11 apóstoles y a todos los demás reunidos en el aposento alto. En nuestro caso, al igual que al gadareno, se nos ha ordenado que digamos lo que Dios ha hecho por nosotros. Lucas 8:39. Vuelve a tu casa y cuenta cuán grandes cosas Dios ha hecho por ti. Y él se fue proclamando por toda la ciudad cuán grandes cosas Jesús había hecho por él. Amén. Pero al ganadero lo mandó a su casa. Bueno, a nosotros no solo a nuestra casa, sino hasta lo último de la tierra. Mateo 28, 18 al 20. Amén. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Entonces a nosotros nos han dado la orden de llevar las buenas nuevas hasta lo último de la tierra. Debemos dar testimonio del Evangelio, de la gracia de Dios. Hechos 20, 24. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. También dar testimonio del Evangelio, de la gracia de Dios. ¿Cuál es el ministerio que hemos recibido? El ministerio de la reconciliación. Pablo nos dijo que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo. Así que somos embajadores en nombre de Cristo. Como si Dios rogase por medio de nosotros, o rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Ese es el ministerio que nos ha sido dado a todos. ¿Y por qué tenemos que dar testimonio del Evangelio? Porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. La gente no se salva por tener una religión, se salva por creer en Cristo. Romanos 1:16. Porque no me avergüenzo del Evangelio, pues es el poder de Dios para la salvación de todo el que cree, del judío primeramente y también del griego. Amén. De todo aquel que cree. Y no basta con que digas, sí, yo creo en Dios, yo creo en Cristo. Porque creer implica obedecerle. Si la tumba no hubiese estado vacía, no habría buenas nuevas que dar. Y vamos a volver a leer una parte de 1 Corintios 15, 13 al 22.
Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Amén. Cuando Adán comió del fruto, trajo la muerte a todos sus descendientes. Bueno, cuando creemos en Cristo, sabemos que tenemos vida eterna y que esa vida eterna la vamos a pasar junto a Él, porque fue a preparar un lugar para nosotros. La tumba está vacía, porque Él vive. La conclusión es locura o maravilla. ¿Qué es lo que celebramos cada domingo? ¿Una locura o una maravilla? Lucas 24 del 11 al 12. Amén. Mas a ellos les parecían locuras las palabras de ellas y no las creían. Pero levantándose Pedro, corrió al sepulcro y cuando miró dentro vio los lienzos solos y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. Amén. Amén. Donde dice, les parecían locura, también puede traducirse como pura tontería o palabrería vana. No las creyeron. No creer que algo sea verdad, no confiar. Y donde dice de Pedro que estaba maravillado, habla de estar asombrado, estar admirado, estar sorprendido. O sea que Pedro había pasado 3 años y de repente se queda sorprendido por lo que le habían dicho que iba a suceder. Pasó de noche. Por lo que se suponía que pues él estaba esperando. Y aquí habla de los lienzos. Y la palabra para los lienzos, vean Juan 20 del 6 al 10. Entonces llegó también Simón Pedro tras él, entró al sepulcro y vio las envolturas de lino puestas ahí, y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con las envolturas de lino, sino enrollado en un lugar aparte. También entró el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro, y vio y creyó, porque todavía no habían entendido la escritura de que Jesús debía resucitar de entre los muertos. Los discípulos entonces se fueron de nuevo a sus casas. Amén. Todavía no habían entendido. Bueno, Juan nos habla de los lienzos y el sudario. Y los lienzos eran unas vendas de lino con las que se enredaba el cuerpo. El sudario era un trozo de tela utilizado como sudario sobre el rostro, una toalla o pañuelo. Juan y Pedro vieron el sudario y los lienzos, pero no pasó por su mente guardarlos. ¿Para qué guardarían unos pedazos de tela que de haberlos tocado les hubieran hecho inmundos? Conforme a Juan, en ese momento, fue que entendieron las escrituras. Fue cuando entendieron que hablaban de la resurrección. Y no importa cuántas pruebas presenten del santo sudario de Turín. Con solo saber un poco de la cultura judía del primer siglo, te puedo decir que es una falsificación.
Y si no es una falsificación, es una mala interpretación, hecha por hombres o por demonios, que conduce a idolatría y no a la regeneración. Ese cambio radical que el Espíritu Santo realiza en el hombre, cuando habiendo oído y creído la palabra de Dios, reconoce a Jesucristo como Salvador. Hace, pues, ya más de 3 años, porque fue antes de la pandemia, trajeron una réplica de lo que era el sudario de Turín y una exposición bastante amplia de todo lo referente a él. Y en base al sudario hicieron una imagen tridimensional del muerto. Que para empezar no tiene rasgos judíos, tiene rasgos occidentales. En segundo punto, viendo el cuerpo, era más alto que yo. Yo mido unos 75, el muerto debe haber medido entre unos 78 y unos 80. El judío promedio el día de hoy me saca 1 centímetro. Hoy. En la época de Jesús medía unos 60 en promedio. Si Jesús hubiera medido 1,78, 1,80 en el siglo I, lo hubieran mencionado. Así como mencionan que Saúl le sacaba una cabeza a todos. Entonces, muy alto para su época, con rasgos occidentales. Por supuesto que no es Jesucristo el del Santo Sudario. Yo tengo mi teoría de que es el último maestre de la Orden de los Templarios, pero no lo puedo demostrar. Pero regresemos. Cuando uno es regenerado, se pasa del pecado al dominio del Espíritu. Es el inicio de un crecimiento y progreso espirituales cuya meta es la perfección, el llegar a ser semejante a Cristo. Pablo lo dijo, no pretendo ya haberlo alcanzado, pero una cosa hago, me extiendo hacia adelante tratando de hacer aquello para lo cual fui asido. Y es lo que se espera de cada uno de nosotros. La regeneración se diferencia de la justificación, que son muchas de las cosas que pasan cuando Cristo muere por nuestros pecados, en que la justificación es un cambio en nuestra relación con Dios, mientras que la regeneración es un cambio en nuestra naturaleza moral. Sin embargo, ambas son experiencias simultáneas provenientes de la gracia divina. De igual manera, la regeneración es diferente de la santificación. Sí, yo ya fui apartado para Dios y por eso soy santo. Y cuando la regeneración habla del comienzo de la vida nueva, la santificación está hablando de un desarrollo de esta vida hacia la perfección. Se espera que cada día, pues yo vaya creciendo un poco, asemejándome a Cristo. ¿Qué es lo que sucede? Pues lo que Pablo decía, miserable de mí, que de repente me doy cuenta de que hago lo que no quiero. ¿Por qué? Porque sigo viviendo en la carne, sigo viviendo con un traidor, que cuando me descuido, sale a flote, me subo yo al trono, desplazo a Cristo y hago mi voluntad en lugar de hacer la de Él. Cuando me doy cuenta del error, pido perdón y le digo que Él vuelva a tomar el control. Entonces, la regeneración es el nacer y la santificación el crecer de la nueva vida en Cristo. Así que las reliquias, imágenes, íconos, estampitas, escapularios, crucifijos, cruces, un Maguen David, un ictis o aún la Biblia, y para muchos la Reina Valera 60 y otros más, la Reina Valera 1909. Y me imagino que habrá otros santos en Estados Unidos que la King James, con su inglés del siglo XVI, solamente son las buenas. Están equivocados todos ellos. Porque ninguna de esas cosas nos puede regenerar.
Así que querer probar con el sudario, querer probar con una tela, que la resurrección es un hecho, solo produce idolatría en aquellos que no solo no han entendido las Escrituras, sino que tampoco entienden que la Biblia es la palabra del Eterno y que además de inerrante no conduce a error. Por cierto, ¿sabes? Cuando fui a la exposición esta, pues dejaban entrar grupos, creo que eran de 40. Entonces, pues tenías un tiempo, ibas avanzando, salías para que entraran los demás. Bueno, del grupo con el que yo iba, que por los comentarios y demás dices, bueno, pues aquí el único evangélico soy yo. Solamente uno de todos esos me demostró que realmente creía que lo que le estaban exponiendo ahí era Cristo. De esos 39 restantes, solamente uno yo vi que se hincó y se persinó delante de quien le decían que estaba representando a Cristo. Dije, bueno, al menos es coherente con su fe. Porque si a todos los demás le están diciendo el santo sudario salió del cuerpo de Cristo, lo que tenemos aquí es una réplica de Cristo, pues lo que tienes ahí es a Cristo. Y si se persignan con un crucifijo, pues con más ganas, con algo que supuestamente para ellos debía ser el cuerpo real. Bueno, pues solamente uno estaba honestamente equivocado. La Biblia no nos va a conducir a error y no conduce a error. Pero como está escrito, para los que se pierden, el mensaje de la cruz es locura. Pero para nosotros que somos salvos, es poder de Dios. Porque está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde el escriba? ¿Dónde el disputador de esta edad presente? ¿No es cierto que Dios ha transformado en locura la sabiduría de este mundo? Puesto que en la sabiduría de Dios, el mundo no ha conocido a Dios mediante la sabiduría. A Dios le pareció bien salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos tropezadero y para los gentiles locura. Pero para los llamados, tanto judíos como griegos, Cristo es el poder de Dios y la sabiduría de Dios. Porque lo necio de Dios es más sabio que los hombres. Y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Esto escribió Pablo en 1 Corintios 1, 18 al 25. La tumba vacía para algunos es locura. Para otros, una maravilla. Pero ya sea que creas o que no creas, eso no cambia la verdad. Aunque sí, tu destino final. Y concluyo diciendo, Él vive. Amén. Y Señor, te damos gracias porque nosotros hemos creído. Para el mundo puede ser locura lo que nosotros creemos. Para el mundo puede ser locura que cada domingo estemos celebrando tu resurrección. Y que pasemos tiempo reunidos como hermanos, alabándote y bendiciendo tu nombre. Cuando podríamos estar en el club, cuando podríamos estar visitando familiares, cuando podríamos estar de día de campo en cualquier otra parte, cuando podríamos estar en un estadio. Pero Señor, sabemos que esta locura no lo es, sino que es sabiduría de lo alto. Sabemos que es mejor estar un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Gracias porque lo hemos entendido. Y Señor, ayúdanos a compartir esas buenas nuevas, para que haya más gente loca como nosotros, que está dispuesta a pasar el domingo recordando la resurrección, celebrando la resurrección y proclamando la resurrección. En el nombre de Jesús. Amén. Y amigo, hermano de internet, el Señor resucitó. Y espero que tú seas de los que creen
que Cristo fue a preparar un lugar para ti, donde podrás estar por la eternidad, y no de los que han decidido pasar la eternidad separado de Dios. Si el Señor no dice otra cosa, nos vemos el próximo domingo. Shalom, shalom.